Ángela Sierra, zientzia politikoetan eta soziologian lizentziatua, eta Zaragozako Unibertsitatean doktorea. Iraunkortasuna eta kalitate demokratikoa dira haren interes arloak, eta bereziki transizio ekologirako gobernantza. Madrilgo Unibertsitate Konplutenseko eta AP instituteko irakaslea da, eta Más Demokrazia elkartearen lehendakaria da. Analista politikoa da eta prentsa, irrati eta telebistako hedabideekin kolaboratzen du. Konferentzia honetan, demokraziek erronkei aurre egiteko dituzten zailtasun bereziei helduko die. Hala nola, krisi klimatikoari eta transizio ekologikoaren moduko sakoneko eraldaketak abian jartzeari. Ez da garaia zer egin behar den eztabaidatzeko, baizik eta nola egin. Asko dira demokraziaren krisiei buruzko diagnostikoak, eta asko dira demokraziak nola hiltzen diren, nola amaitzen edo nola gaixotzen diren erakusten duten analiziak. Arazo horiei aurre egiteko ideia batzuei buruz hitz egingo dugu, konbentzimendu batekin. Demokraziaren krisiaren aurrean, demokrazia gehiago. Eskerrik asko etortzeagatik. Eskerrik asko. Bueno, pues comentaros que esta conferencia viene inserta en un análisis que hacíamos, ¿no? Es que vivimos tiempos en los que los grandes desafíos globales exigen transformaciones profundas. Entre ellos, la crisis climática se alza como el más urgente y transversal de todos, porque afecta al planeta, a nuestras sociedades, a nuestras economías y a nuestras democracias. Cristina Monge, gracias de verdad por estar aquí, porque hoy nos va a proponer una reflexión sobre cómo lograr una transición ecológica que sea realmente justa. Nos propone cómo llevar a cabo un cambio radical que nos conduzca a un paradigma de sostenibilidad con justicia social que no deje a nadie atrás. En este contexto, las democracias se enfrentan hoy en día a una paradoja. Son el mejor marco para garantizar derechos y participación, pero también están encontrando dificultades estructurales y políticas para avanzar con la velocidad y profundidad que el momento exige. En esta conferencia, Cristina va a abordar estas tensiones, explorando los obstáculos y también las oportunidades que tienen las democracias para liderar la transición verde, porque, como ella misma sostiene, ante la crisis de la democracia, la respuesta no es menos democracia, sino más y mejor. Cristina Monge es socióloga y politóloga, especialista en sostenibilidad, calidad democrática y gobernanza para la transición ecológica, asuntos que trabaja en diferentes centros de investigación como Governance BC3 o la Fundación Atelier. Es docente en la Universidad Complutense de Madrid y en el Instituto Europeo de Asuntos Públicos y Gobierno. Desde el año 2020 preside la asociación Más Democracia. Por todos y todas es conocida fundamentalmente porque es analista política en El País, en la cadena SER, en Televisión Española, en Infolibre, en el Green European Journal, y es autora de, entre otros, los siguientes libros: 15M, un movimiento político para democratizar la sociedad, y también, por ejemplo, entre las obras destacables que ha coordinado una obra colectiva titulada Tras la indignación, 15M, miradas desde el presente. También es coautora junto con Raúl Oliván de Hackear la política, y es coeditora de la colección Más cultura política, más democracia de GEDISA. Algunas de las obras las tenéis a la salida, que las ha traído la librería Catacrack para que podáis adquirirlas.
Y ahora ya, sin más, os dejo con Cristina. Es que ricasco, Trini, un gusto a Racha León. Un placer venir aquí a Pamplona, ciudad que me encanta visitar, que no está muy lejos de la mía, que es Zaragoza, aunque ahora vivo en Madrid, pero estoy continuamente allí, y donde tengo buenos amigos, entre otros la persona con la que he compartido la edición de esa colección Más Cultura Política, Más Democracia, que es el profesor Jorge Urdanoz, que me consta que hay aquí alumnos suyos, estudiantes suyos, así que muchas cosas me traen a mí a Pamplona, y esta vez ha sido el Foro Gogoa lo que quiero agradecer, y agradecerle su presencia. Llegábamos aquí desde la estación y los compañeros que me han venido a recoger decían: uy, está lloviendo mucho, no habrá nadie. Pues menos mal, menos mal. Yo sé que Navarra es tierra participativa, es tierra de tejido social, pero cada vez que vengo me sorprendo en esa línea. Así que muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Comentaba Trini, ¿no? Hay muchos elementos que componen los retos del día de hoy, y yo me voy a centrar en el que más me preocupa y el que estudio desde diferentes puntos de vista, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con la crisis ambiental, que es más allá que el cambio climático, aunque generalmente hablamos de cambio climático, ¿no? Cuando hablamos de cambio climático estamos hablando del cambio del clima, pero si incorporamos también, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la biodiversidad, pues entonces ya estamos hablando de crisis ambiental, ¿no? Más amplio. Pero bueno, a estos efectos yo creo que lo podíamos resumir así. Pero sobre todo cómo ese cambio climático y esa crisis ambiental está afectando a nuestra forma de vida, está afectando a nuestras democracias. Y hasta qué punto tenemos o no herramientas como democracias para abordar esa crisis, y en qué medida la transición que tenemos que hacer puede ayudarnos a fortalecer la democracia o acabar con ella. Y esta fue la pregunta de investigación que me hice hace muchos años, ¿no? ¿Esto de la transición ecológica puede ayudar a tener más y mejor democracia o puede acabar con las democracias? Bueno, pues esto es algunas de las ideas que me gustaría compartir, y aviso que acabaré con propuestas. Me tiro a la piscina. Acabaré con un decálogo de propuestas. No son las tablas de la ley, ni muchísimo menos, sino que son ideas que yo someto al debate, a la discusión, dispuesta a enmiendas a la totalidad o a matizar lo que haga falta, ¿no? Pero compartirlas por dos motivos. Primero, porque yo tengo la convicción y el compromiso ético conmigo misma de que las personas que tenemos el enorme privilegio de vivir en torno al estudio, la investigación, el debate, la conversación sobre estos temas, deberíamos tener también un poquito la obligación de buscar salidas. No vale con decir que todo está muy mal, que sí que está muy mal, sino que hay que buscar alguna salida. Y fijaros que digo salidas y no soluciones, ¿no? Entonces vamos a ver por dónde. Y en segundo lugar, porque creo que esas soluciones tenemos que debatirlas. No pueden venir solamente de la mano de un tipo de expertos que sepan mucho de energía o de gestión de agua o de biodiversidad, sino que es muy importante que las debatamos y que las discutamos el conjunto de la sociedad, incorporando a todas esas visiones. Yo creo que una de las cosas, me van a perdonar porque no soy objetiva, claro, pero una de las cosas más importantes que hizo el Papa Francisco, a la que lo recordaba, fue precisamente esa encíclica Laudato Si, que es la primera vez que se dedica un texto de esas características y de esa naturaleza, nada menos que hablar de la crisis del planeta, de la crisis ambiental. Y es fundamental que el conjunto de la sociedad, por supuesto la parte de los científicos, sí, pero también desde la Iglesia o desde otros ámbitos religiosos, morales, éticos, intelectuales, se aborde la crisis que tenemos para definirla, entenderla y poder hacerle frente. Así que muchísimas gracias al Foro Gogoa por invitarme en este marco a compartir algunas ideas. Creo que tengo como unos 40 minutillos, Trini, más o menos, y luego ya abrimos el debate, ¿no? Bueno, cuando hablamos de crisis climática, de cambio climático, lo primero que hay que decir es que esto es cualquier cosa menos simple. Esto es una complejidad tremenda. El cambio climático no quiere decir que haga más calor. Eso es una parte, ¿no? El cambio climático quiere decir, por ejemplo, que como reza un informe que se ha hecho público hoy mismo, en el norte de Europa llevan 2 meses con un sol espléndido y temperaturas superando los 20-25 grados, y en el sur de Europa, no solamente en Pamplona, sino también en Madrid, en Sevilla, en Cádiz, llevamos esos mismos 2 meses lloviendo a todo llover y con temperaturas casi de invierno en algunos casos y si no otoñales, ¿no? Eso es cambio climático.
El cambio climático es también que año tras año y mes tras mes estamos batiendo récord de temperaturas. Y eso lo modifica todo. Eso modifica la temperatura del agua también, y hace, por ejemplo, que las danas, sí, esa que causó 228 muertos en el Levante, sean más frecuentes y más virulentas de lo que venían siendo. Modifica, desacopla el régimen de lluvias y de aguas en algunos ecosistemas. Desde el punto de vista científico, digamos que lo cambia todo. Bueno, esto viene siendo estudiado desde hace ya un par de décadas por un grupo que ustedes habrán oído hablar de él y los informativos, en las radios, en las televisiones, que es el famoso IPCC, que es el grupo de científicos que asesoran a Naciones Unidas en temas de cambio climático. Este grupo de científicos no hace investigación directa, sino que lo que hacen es coger todas las investigaciones que se hacen en el mundo sobre la crisis climática, la ponen en común, la ponen en limpio y la ordenan. Básicamente, explicado así sencillo, es esto lo que hacen, ¿no? Bueno, pues el IPCC va sacando informes periódicos donde nos cuenta cuál es el estado y la salud de los temas ambientales. El último se publicó en noviembre de 2023, sí, digo bien, estamos en el 25, noviembre de 2023, y decía básicamente dos cosas. Decía, uno, se están cumpliendo las peores previsiones que hacíamos los científicos mucho antes de lo previsto, valga la redundancia, es decir, estamos en los peores escenarios con el que los científicos hablaban de crisis climática, pero dice, dos, la ventana de oportunidad todavía no se ha cerrado. Estamos a tiempo de parar, de prevenir, de paliar las peores consecuencias de la crisis climática. Y hay quien podrá decir, bueno ya, pero las peores consecuencias de la crisis, el daño ya está hecho, ¿no? Bueno, un momento, no tan rápido. Por cada 0,1 grado de incremento de temperatura que consigamos evitar, estaremos salvando millones de vidas humanas. Porque el cambio climático no es un problema del planeta. No sé si aquí hay alguien de ciencias naturales. No es un problema del planeta, el planeta se regenera. El planeta tiene una resiliencia tremenda. Salvo que le hagamos unas cuantas barbaridades nucleares todas a la vez, y así todo veríamos, el planeta tiene capacidad de regenerarse. Recuerden la pandemia, cuando de repente se paró la vida y de repente la fauna volvía a entrar en las ciudades, ¿no? Y se iba la contaminación, le vino muy bien a la vegetación, pero no es no es una cuestión deseable, ¿eh? La pandemia. Lo que me refiero es que el problema no es un problema del planeta, es un problema de los seres vivos que habitamos el planeta, es decir, nuestro junto con el resto de seres vivos que habitan el planeta. Entonces, esa frase famosa de tenemos que salvar al planeta, no, al planeta no hace falta que le salves de nada, déjale en paz que ya se salva él. Lo que tenemos que salvar es la posibilidad de que aquí siga siendo posible la vida, valga la redundancia otra vez, ¿no? Por lo tanto, esto no va del planeta, esto va de nosotros y de nosotras, las que estamos y los que vendrán. Solamente por incremento de contaminación atmosférica, que es distinto a crisis climática, pero solamente por incremento de contaminación atmosférica mueren en España aproximadamente 30.000 personas de forma prematura. 30.000 personas de forma prematura. Las muertes por fenómenos atmosféricos extremos, como puede ser el de la Dana, se cuentan por miles en el conjunto del mundo. No quiero abrumarles con este tipo de datos, pero la crisis climática ya hoy nos está afectando como seres vivos directamente en nuestra salud y directamente también en nuestra economía y en nuestra forma de vida, que es lo que yo me dedico a estudiar. Pero quedémonos con estas dos ideas, ¿no? Esos científicos que asesoran a Naciones Unidas lo que nos están diciendo es se están cumpliendo las peores previsiones antes de lo que pensábamos, pero ojo que estamos a tiempo de parar las peores consecuencias, es decir, hay esperanza, que es algo que decía también la encíclica del Papa Francisco. Hay esperanza y hay posibilidad de hacer cosas, ¿no? ¿Cómo actúa el cambio climático en nuestras sociedades? Porque normalmente se estudia mucho desde el punto de vista de las ciencias naturales, cómo afecta a la biodiversidad, al agua, a los océanos, ¿no? Y también se estudia bastante cómo afecta a la economía, ¿no? Y mucho menos cómo se estudia a las sociedades. Bueno, pues mi enfoque y mi hipótesis que comparto con ustedes es que la crisis climática, desde un punto de vista social, está actuando como un agravante de problemas que ya existían. La crisis climática nos está haciendo mucho más desiguales de lo que ya éramos. ¿Éramos desiguales? Sí. ¿Tenemos un problema de desigualdad en la sociedad? Clarísimo, en unas más que en otras. Pero en la medida en que el cambio climático está incrementando las dificultades, ¿no? Está tensionando las dificultades de la vida, aquellos que peor lo tienen lo acaban pasando mucho peor. ¿Quién ha salido peor parado de la Dana?
Pues las casas más humildes que contaban con menos protección. O las familias que ni siquiera tenían seguros. O aquellos que vivían directamente del campo. Bueno, pero es que eso pasa en España, y ese es un ejemplo concreto. Pero ahora vámonos a abrir la mirada un poquito más allá de España. ¿Qué ocurre en el mundo? Cuando aquí hay una sequía, cuando en el mundo desarrollado hay una sequía, que las hay muy frecuentemente, ¿qué ocurre? Me van a perdonar la ironía, pero ocurre poco. Ocurre pues que se pierden cosechas, hay que negociar con los seguros nunca pagan todo lo bien ni todo lo pronto que tienen que pagar, y poquito más, ¿no? Esa misma sequía en el Cuerno de África son millones de vidas humanas, muertos. Porque ni hay seguros, ni hay infraestructuras, ni hay alternativa a la agricultura que cultivan para poder comer todos los días. Por lo tanto, tanto dentro del mundo desarrollado, que es el nuestro, como si ampliamos el foco y miramos al conjunto del planeta, la desigualdad no es un problema que cree el cambio climático, pero la agrava. Nos hace una sociedad mucho más desigual porque las condiciones de vida se están extremando. Pero es que resulta que a las mujeres también se está incrementando la desigualdad de género como consecuencia de la crisis climática. Yo la primera vez que escuché esto dije, ya estamos. A ver, ¿no? Porque llega un momento que parece que todo se da por hecho. ¿Y por qué? Y entonces de repente descubrí un papel, una investigación de Naciones Unidas, donde acreditaba que en ese Cuerno de África del que yo hablaba hace un momento, cuando llega una sequía, y hay muertos, hay muchos muertos, curiosamente, de manera proporcional, mueren más mujeres. ¿Por qué? ¿A alguien se le ocurre por qué puede ser? Pues porque en algunas culturas y en algunas religiones, primero comen ellos, luego comen los niños y con lo que queda comen ellas. ¿Es la crisis climática la causante ahí de la desigualdad de género? No, para nada, pero la está agravando. O te encuentras con otro estudio que te dice que en Bangladesh, cuando hay inundaciones, proporcionalmente están muriendo muchas más mujeres que hombres. ¿Por qué? Pues porque según qué culturas a las mujeres no se les permite aprender a nadar. Y entonces puedes decir, bueno, pero esto es una cuestión de esos países donde los temas de género están, en fin, son un problemón, ¿no? Vamos a España. Un fenómeno que surge con la crisis del 2008 y que todavía no lo hemos quitado encima, que es el de la pobreza energética. Se considera que un hogar está en situación, una familia, está en situación de pobreza energética cuando dedica más del 11% de sus recursos a pagar la energía necesaria para cubrir los mínimos de confortabilidad de temperatura, cocinar, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando miramos el listado de las familias en situación de pobreza energética, ¿adivinan cuál es el grupo que está más sobrerepresentado? Familias monomarentales, es decir, mujeres solas con hijos a cargo. ¿Es todo esto causante de la desigualdad de género? No, pero lo agrava. Y exacerba las consecuencias que tienen las sociedades. Por lo tanto, tanto desde el punto de vista económico, ¿no?, que la crisis climática nos hace más pobres a todos, pero a unos más que a otros, como desde el punto de vista del género, podemos decir que son problemas que no crea la crisis climática, que estaban ya, pero que indudablemente los está agravando, con consecuencias muy importantes. Y junto a esto aparece otro elemento, que es la generación de conflictos. La creación de conflictos que vienen derivados de la lucha por los recursos. Aquí en España esto tiene especial incidencia en todo lo que tiene que ver con la cuestión del agua. Navarra forma parte de esa España húmeda, ¿no?, y rica. Pero esto no es así. De la tierra de donde yo vengo, aquí al lado, en Zaragoza, lo del agua ya saben ustedes que pone y quita gobiernos. Es una cuestión complicadísima de gestionar. Y si ampliamos la mirada al conjunto de España, todavía más. A mí me gusta contar para explicar esto algo que pasó hace no mucho, algo que pasó hace 7 años, en una comarca de la región de Murcia. Se calcula que entre la región de Murcia, al sur, Alicante y Andalucía, puede estar habiendo del orden de 1 millón de pozos ilegales de agua. Se calcula, bueno, son ilegales, pero bueno, en torno a 1 millón. Es verdad que en los últimos años se ha hecho un esfuerzo importante por intentar gestionar mejor la situación, pero en torno a 1 millón de pozos ilegales de agua. Bueno, pues en esa comarca en concreto había 2 comunidades de regantes, una aguas arriba y otra aguas abajo. Parece un chiste, pero no lo es. Llegó un momento de sequía muy extrema.
Y en esa sequía extrema, los regantes de aguas abajo, que tenían un pozo de agua ilegal, ¿qué hicieron? Pues muy fácil, denunciar a los regantes de aguas arriba porque estaban sacando agua de un pozo ilegal y le estaban quitando el agua para regar ellos. Los mismos que tenían otro pozo de agua ilegal del que estaban extrayendo el agua también sin ningún tipo de permiso. Aquello acabó en un conflicto social muy serio, por supuesto acabó en los tribunales, se retiraron hectáreas de regadío y una parte de esos agricultores finalmente se trasladaron a vivir a otras zonas para evitar males mayores. Eso ha pasado aquí en España ya. Entonces, el incremento de conflictos por el agua, por ejemplo, va a ser una constante. Los estudios hablan de que aquí al año 2030 podemos estar hablando de una disminución del torno al 25% de disponibilidad de agua de media en el conjunto de las cuencas hidrográficas españolas. De media. Probablemente aquí sea menos y en el sur sea más. Pero una disminución muy importante. Si eso es así, toca revisar toda la planificación del agua. Y, por ejemplo, va a haber agricultores a los que va a haber que decirles que tienen que retirar hectáreas de regadío. ¿Cómo se hace eso? Bueno, primera cuestión, por lo tanto, tenemos un problema de crisis climática agravando dificultades que ya existían porque las condiciones de vida se hacen más duras. Dos ejemplos, la desigualdad económica, la desigualdad de género y luego, además, todo lo que tiene que ver con la aparición de conflictos. Esto por dar algunas pinceladas de la situación, ¿no? Pero yo aquí venía también a hablar de democracia y de esa pregunta de hasta qué punto las democracias están preparadas o tienen las herramientas necesarias para hacer frente a crisis de estas características. Entre los politólogos siempre hay una pregunta de investigación que es: ¿este tipo de crisis u otras parecidas las afrontan mejor las democracias o las no democracias? Ya sé que es una provocación, pero es muy sugerente para pensarlo. Y entonces ahora lo tenemos muy fácil porque hemos pasado una pandemia. Y yo recuerdo que en la pandemia eran muchos los que decían: los primeros que lo van a solucionar va a ser China, porque ordeno y mando, ¿no? Xi Jinping dice y China obedece. Han tardado 3 años más que el resto del planeta en dar por acabada la pandemia, con muchísimos más muertos y más dificultades. Por lo tanto, no está tan claro eso de que este tipo de crisis globales, complejas, las autocracias las gestionen mucho mejor. Pero volvamos a la crisis climática. ¿Qué problemas tienen las democracias para gestionar desafíos como el que supone la crisis climática? Pues los politólogos estamos de acuerdo en 3 problemas. Luego cada uno vemos otros distintos, ¿no? Pero los que nos hemos puesto de acuerdo es en 3. Un problema de espacio, un problema de tiempo y un problema de complejidad. ¿Cuál es el problema de espacio? Pues que la gobernanza actual, hoy en día, la democracia, es algo cuyo ámbito fundamental es el del Estado-nación. Y luego para adentro, como en nuestro caso comunidades autónomas, municipios, etcétera, pero es el Estado donde se toman las decisiones democráticas. Y esto de la crisis climática no va de Pamplona, ni de Navarra, ni de España, ni de Europa, esto va del mundo. Entonces, ¿en qué ámbitos se pueden tomar decisiones a la altura del desafío global que supone la crisis climática? Pues bueno, tenemos un espacio que suele ser muy criticado cada vez que se produce, pero que yo lo sigo defendiendo porque es lo menos malo que tenemos, que son las famosas cumbres del clima. Esas cumbres que se celebran todos los años a final de año. En el 19 se celebró aquí en España, aquí en Madrid. Y que cada vez que vamos a una cumbre vamos con muchas ilusiones y con muchas ganas de llegar a acuerdos, y cuando volvemos siempre hay quien dice: no ha servido para nada, se han llegado a 4 acuerdos. Y dice: bueno, espera. O sea, que una cumbre de estados, donde están todos los estados del mundo prácticamente, 189, se ponga de acuerdo en una cosita es ya un milagro. ¿Qué ocurre? Que no es suficiente y necesitamos acelerar esos acuerdos. Pero bueno, algo va pasando. Pero así todos son cumbres en los que los acuerdos se toman por unanimidad, donde si de repente un estado minúsculo, que aquí ni siquiera sabemos que existe, porque es una islita del Pacífico de las que están ya inundándose, por cierto, dice que no está de acuerdo con un texto, pues ese texto no se aprueba. Entonces surge allí una gobernanza muy interesante desde el punto de vista político de cómo es posible llegar a acuerdos, ya muchos acuerdos se han llegado ya compromisos que luego se cumplen en una medida, en otras no, pero que están consiguiendo que poco a poco se vaya avanzando en esta pelea. Insisto, mucho más lento y con menos ambición de lo que necesitamos. Pero ese es el único foro que tenemos que nos está ayudando a avanzar en cómo hacer frente a esa crisis climática, que es tanto como decir cómo repensar nuestra forma de vida, de economía, de sociedad, de política, etcétera, etcétera, ¿no?
Pero tenemos un problema de espacio. La democracia se construye, la democracia representativa que conocemos se construye en el ámbito del Estado-Nación y de ahí para adentro, en el mejor de los casos, y sin embargo necesitamos estructuras de gobernanza global que no son democráticas especialmente, que es donde se tienen que tomar esas decisiones para que el conjunto de los países podamos avanzar. Segundo problema, tenemos un problema de tiempo. Pues mira el reloj. ¿Qué quiere decir un problema de tiempo? Lo que nosotros estamos sufriendo hoy no tiene que ver con las emisiones del carbón que se está quemando o de los coches que están funcionando. Lo que nosotros estamos sufriendo hoy tiene que ver con las emisiones que salieron hace décadas, que fueron las que modificaron y que hoy vemos las consecuencias. Y las emisiones que estamos haciendo hoy serán aquellas cuyas consecuencias sufrirán nuestros hijos, nuestros nietos, etcétera, etcétera, etcétera. El problema de tiempo es que estamos unidos, la crisis climática une pasado y une futuro, pero las democracias funcionan cada 4 años, en algunos países cada 5. Y si yo me presento para alcaldesa de Zaragoza, yo me presento con un programa a 4 años y luego rendiré cuentas de lo que he hecho esos 4 años. Y hay algunas medidas que sabemos que hay que tomar porque van a ser positivas para el futuro, pero que a lo mejor en el corto plazo no son tan positivas o no sabemos verle tan bien los beneficios. Por ejemplo, la peatonalización del centro de las ciudades. Ahora mismo ya es mucho más fácil porque ya hay muchas ciudades con los centros históricos peatonalizados. Pero hace no tantos años, cada vez que un alcalde o alcaldesa decía quiero sacar los coches de las ciudades para respirar mejor, se montaba una revuelta vecinal, sobre todo de los comerciantes. Ahora ya no pasa así, eso ha cambiado, pero ha costado unos cuantos años. Y ese alcalde y esa alcaldesa se presenta a las elecciones para 4 años y rinde cuentas de lo que ha hecho esos 4 años. Si no lo planteamos bien, las políticas ambientales se consideran un sacrificio a corto plazo que tenemos que asumir todos para que los que vengan después, décadas después, puedan respirar o puedan vivir mejor. ¿Eso realmente es un incentivo para que lo acepte como compromiso alguien que se va a presentar a unas elecciones? No me contesten, pero que cada uno lo piense, ¿no? O sea, yo me quiero presentar a alcaldesa o a presidente del gobierno y entonces me voy a poner en la plaza de mi ciudad a decir tenemos que sacrificar nuestros 4 años para que nuestros nietos... Eso queda muy bonito, ¿eh? Y se suele decir en conferencias de este tipo y tal, pero nadie vota eso. Nadie lo vota. Y muy pocos políticos asumen ese compromiso porque saben que eso no se vota. Más bien al revés. Con lo cual tenemos ahí otro problema muy importante de tiempo. Tenemos un problema de espacio, democracia nacional versus problema global, y tenemos un problema de tiempo, el corto plazo de la política y de la sociedad, ¿eh? O sea, no, esto no es echar la culpa a los políticos, que luego votamos todos, pero el corto plazo de la dinámica política frente a la mirada amplia que requiere un problema como este. Y tercera cuestión, tercera dificultad que las democracias tienen para afrontar todo esto. Es el tema que me tiene más obsesionada, sobre todo desde el apagón. La cuestión de la complejidad. Lo decía al principio, la crisis climática es cualquier cosa menos simple. Y a veces es muy difícil explicar. ¿Se acuerdan ustedes de Filomena? Esa nevada tremenda, ¿no?, que inundó de nieve media España. Bueno, pues cuando llegó Filomena, sobre todo cuando llegó a Madrid, parece que es entonces cuando pasan las cosas, pues inmediatamente las redes sociales se llenaron de gente diciendo ¿veis cómo el cambio climático es mentira? ¿Está nevando hasta en Madrid? Hubo que salir deprisa y corriendo a explicar que eso también tenía que ver con la crisis climática, como después los estudios de atribución ratificaron. Pero intuitivamente, quien dice ¿ves cómo la crisis climática es mentira, que no hace más calor, está nevando en Madrid?, intuitivamente es simple y se entiende, ¿no?, aunque sea mentira. Bueno, pues eso pasa con muchas de las cuestiones que tienen que ver con la crisis ambiental en general y con la crisis climática en particular. Les decía que yo estoy especialmente obsesionada con esto desde que pasó el apagón, porque creo que somos unos cuantos los que nos dedicamos a estos temas, que estamos teniendo una sensación un poco de impotencia. Voy a hacer una confesión ahora, una sensación un poco de impotencia porque conscientes de la complejidad del sistema eléctrico, conscientes de la complejidad del sistema energético, conscientes de que un apagón así no había pasado nunca y que las causas pueden ser miles o millones. De repente está toda la sociedad queriendo saber ya qué pasó, por qué pasó y qué se va a hacer para que no pase.
Pues lo siento mucho, pero vamos a tardar en saberlo. Porque hay una cantidad ingente de datos, la que hay que analizar por especialistas además en una cosa muy concreta, para determinar qué pudo pasar allí. Hipótesis se pueden hacer muchísimas y conjeturas muchísimas, pero comprobado a día de hoy es muy difícil que se pueda plantear nada. Y sin embargo la sociedad demanda una explicación ya. Cuando hablo de la sociedad me refiero a la ciudadanía, a los medios de comunicación, a la oposición política, al conjunto de la sociedad. Y es normal que la gente queramos saber ya. Porque ¿qué pasó? ¿Va a volver a pasar? Pero es que no va a ser posible que sepamos a corto plazo. Nos pasó con el COVID. Llega la pandemia, nos encerramos y de repente todo el mundo empezamos a recibir llamadas de periodistas preguntando qué es esto. Los médicos, los epidemiólogos, los virólogos les preguntaban por el virus, lógicamente, ¿no? A nosotros, analistas políticos, sociólogos, economistas, por las consecuencias sociales, políticas, económicas. ¿Se acuerdan de aquellos de ¿vamos a salir mejor? Bueno, pues estos eran centenares de periodistas llamando, diciendo, oye, pero entonces esto socialmente ¿qué va a pasar? ¿La gente se va a hacer más de izquierdas o más de derechas? ¿Perdón? ¿Vamos a salir mejor? ¿Qué? ¿Vamos a ser más generosos? ¿Por qué? ¿No? Y a lo mejor sí, no lo sé, pero no podemos saberlo ahora. Yo les estoy hablando de las primeras semanas. Entonces, de la misma manera que había científicos, virólogos, médicos, epidemiólogos, que con un ejercicio y una demostración de honestidad, porque no eran todos los que hacían esto, se plantaban delante de la tele, delante del entrevistador y le decían, ¿qué va a pasar? No lo sé. ¿Cómo funciona el virus? Ni idea. ¿Podrá haber vacuna? Pues no parece, pero no sé. Quizás sí, quizá no. ¿Por qué? Pues porque no lo sé, el bicho es nuevo y tengo que estudiarlo. Bueno, pues desde el punto de vista social y político exactamente igual. Yo decía, mira, bastante tenemos con saber analizar los datos y las cifras que nos están llegando de lo que pasa hoy, que eran complicadísimas, luego pondré un ejemplo, como para intentar averiguar, adivinar y sacar la bola de cristal. ¿Qué sabemos? Bueno, pues efectivamente, luego aquellos que dijeron que de estas vamos a salir mejores, inmaculados, mucho más ecologistas, mucho más generosos, mucho más fraternales, mucho más no sé qué, deben estar escondidos debajo de alguna piedra, ¿no? Y los que decían lo contrario también, porque es que no había evidencia ni para una cosa ni para la otra. Bueno, pues con el apagón está pasando lo mismo y con la crisis ambiental pasan muchas veces cosas muy parecidas a estas. No podemos explicar lo que va a pasar ni lo que está pasando de una forma definitiva a la velocidad que la sociedad lo requiere. Y además no tenemos capacidad de incorporar el conocimiento que se va generando, que se genera de manera continua, a los procesos de toma de decisiones políticas. Y esto es un problema muy importante. Cuando surgió la COVID, inmediatamente comisión de expertos. Hubo en todas las comunidades. Me consta que hubo aquí en el gobierno de Navarra, en el mío de Aragón, en el gobierno de España, en todos los sitios. Vale. Y la comisión de expertos hace lo que puede. Pero una cosa es eso y otra cosa es decir, no, es que tenemos que tener los conocimientos necesarios para afrontar estas crisis de forma permanente en los procesos de toma de decisiones. Entonces, eso requiere repensar el ámbito de la administración y cómo se toman algunas decisiones. Buenas noticias, se están haciendo avances en este sentido. Existen, por ejemplo, iniciativas como la Oficina C, que es una oficina de científicos dirigida por el CSIC, que asesora a los diputados y a las diputadas del Congreso de los Diputados sobre temas diferentes de carácter científico que van seleccionando cada año. Bueno, es un primer paso, no es esto de lo que yo estoy hablando, pero es un primer paso que va en esa línea, ¿no? O ahora, por ejemplo, se han incorporado asesores científicos a todos los ámbitos de los ministerios. Lo mismo, no es lo que estoy hablando, pero también va en esa línea. O sea, que se van haciendo cosas. Pero tenemos que ser conscientes de que la complejidad del problema es un hándicap, es una dificultad que tenemos para poder gestionarlo como democracias, ¿no? Y para poder fortalecerlo como lo que tiene. Por lo tanto, desde el punto de vista de la pregunta, ¿son las democracias capaces de gestionar esto? 3 problemas. El espacio, gobernanza global versus proceso de toma de decisiones local o nacional. El tiempo, ese link entre pasado y futuro y las políticas ambientales como sacrificio para un beneficio futuro. Y la complejidad, ¿no? Las dificultades de poder explicar todo y explicarlo de forma inmediata cuando necesitamos que se entienda, precisamente para poder gestionarlo de manera democrática. Hasta aquí el diagnóstico. Y si les parece, con todo esto encima de la mesa, yo voy a lanzar 10 propuestas que creo que nos pueden ayudar a gestionar todo este galimatías que supone la crisis climática, la crisis ambiental, y al mismo tiempo no solamente no
erosionar nuestras democracias, sino que nos ayuden a fortalecerlas, a hacer más y mejor democracia, como decía Trini en su presentación, ¿no? Les voy a plantear 10 cuestiones y, por supuesto, como les decía, abierta al debate, ¿no? Primera cuestión. Es muy importante politizar la transición ecológica. ¡Hala, qué barbaridad! Cuando digo esto, me cuesta mucho que se entienda. ¿Qué quiero decir con politizar? ¿Que los partidos políticos se apropien y manipulen? No. Politizar quiere decir que cada cual tiene un modelo diferente de transición ecológica. No hay el mismo modelo desde posiciones conservadoras que desde posiciones liberales o desde posiciones progresistas. Y necesitamos que todo el mundo ponga encima de la mesa sus propuestas. El cambio climático no es ni de izquierdas ni de derechas, el cambio climático es, punto. Ahora bien, la forma de afrontar la transición ecológica, es decir, la manera en la que se afronta qué hacer para luchar contra ese cambio climático, eso sí que es de izquierdas y de derechas. Y con unas tonalidades absolutamente distintas. Desde quien te dice, aquí consiste en que actúe la tecnología y opere el mercado, posiciones más liberales, más conservadoras, hasta quien te dice de crecimiento, hay que decrecer porque si no, no va a haber manera de abordar todo esto. Y decrecer significa ser más pobres desde el punto de vista económico, digamos, ortodoxo, aunque luego sean otras cosas. Pasando, por ejemplo, por quienes hablan de transición justa. Es decir, hay tantos modelos de propuestas de transición ecológica como opciones ideológicas existen en estos momentos. Eso es lo que teníamos que estar debatiendo. Yo me enfadé muchísimo, además me cogió la radio y lo dije, ¿no? Porque me enfadé muchísimo el día de la Dana, el día siguiente, cuando ya se vio que la tragedia iba a tener una dimensión importantísima. Porque ¿qué hicieron sus señorías? En señal de luto, cerraron el Congreso y suspendieron las sesiones. ¿Perdón? ¿Qué más importante tienen en estos momentos que hacer que hablar de esto? ¿De qué propone cada cual que hay que hacer para que no se vuelvan a repetir estas danas de estas dimensiones? Además, encima hubo cierta polémica porque suspendieron una parte de la sesión y no otra, pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Pero ¿qué cosa más importante tenía que hacer el Congreso de los Diputados? Necesitamos conocer las propuestas de cada grupo político, de cada familia ideológica, cómo quiere afrontar la transición. A eso me refiero con politizar la transición. Segundo lugar, necesitamos renovar y repensar el contrato social, estableciendo como terreno de juego el planeta. El contrato social, que generalmente es el acuerdo capital-trabajo, que viene desde el final de la Segunda Guerra Mundial, saltó por los aires con la crisis del 2008, ahora no me voy a meter en esto, luego si quieren en el debate comentamos, y a día de hoy, ante nuestros ojos, y aunque no sea una cosa que veamos todos los días en el informativo de la noche, pero se está repensando ese contrato social, la relación entre el capital y el trabajo, lo público y lo privado. Y se está olvidando una vez más que ese contrato social tiene que estar dentro de un perímetro, un terreno de juego, que es el planeta. Un contrato social que obvie la base material en la que se genera la economía, que es el planeta, está abocado al fracaso. En las facultades explicamos en los primeros cursos que la economía es una variable dependiente de la biosfera y no al revés. Los chavales lo entienden enseguida, pero el curso siguiente ya se les ha olvidado, ¿no? Y tampoco insistimos más. Y por si alguien tiene dudas de esto, ¿cuándo hay más economía en el Mar Menor? ¿Cuando el Mar Menor era un ecosistema sano o ahora? Mortandad de peces, contaminación de aguas, fin del turismo porque no le apetece mucho ir por allí, retirada de regadíos porque está todo saturado de pesticidas. ¿Cuándo se genera más economía? ¿Cuando el Mar Menor era un sitio con un medio ambiente adecuado o en estos momentos? ¿Cuándo genera más economía Doñana? ¿Cuando ha recuperado los acuíferos y tiene la biodiversidad habitual y se puede plantar un poquito de arroz y un poquito de fresa y un poquito de no sé qué? ¿O cuando resulta que como consecuencia del modelo agrícola y de la extracción de aguas legal e ilegal se deseca todo el ecosistema? ¿Cuándo se genera más economía? Bueno, pues esto que es tan obvio se nos olvida todos los días. Entonces, la economía es una variable dependiente de la naturaleza, de la biosfera, perdón. Y por lo tanto, necesitamos incorporarla en ese contrato social. Tercera cuestión. Desde el punto de vista político, esto nos lleva a replantearnos todo, incluido la idea de progreso, de desarrollo, de bienestar. Y sobre todo esto en Europa nos toca muy de cerca y muy adentro,
Porque una de las señas de identidad de esa Unión Europea, que ahora mismo está ahí a trancas y barrancas, es justamente eso que hemos llamado el estado del bienestar. ¿Y qué es el bienestar? Porque un bienestar que esquilma recursos, que nos hace cada día más pobres, más desiguales, que incrementa los conflictos, pues no parece que sea un bienestar. Entonces, ¿qué es hoy el progreso? ¿Cómo definimos hoy el progreso, el desarrollo y el bienestar? Casi nada. Hay mucha gente trabajando y pensando en esto hace muchos años, no estoy descubriendo nada nuevo, pero quiero poner de relieve la necesidad que tenemos de repensar todo esto, ¿no? No sé si conocen ustedes los debates que hay acerca de la necesidad de repensar el PIB, el Producto Interior Bruto, ¿no? Esto de que un país sea más rico porque tenga un mayor Producto Interior Bruto, la verdad es que muy riguroso desde un punto de vista económico no es. Lo que casi nadie sabe además es que el propio señor que inventó esto del Producto Interior Bruto, cuando lo presentó en el Senado de los Estados Unidos, hizo una conferencia preciosa, que les recomiendo que busquen y si no la encuentran me la pidan, donde él presentaba ese índice. Esto es un Producto Interior Bruto y va a servir para medir la riqueza de algunas cosas de los países. Y dijo él, pero no se equivoquen, no va a servir para medir todo, ¿eh? Y mucho menos la felicidad. Anda. Estos economistas, ¿qué cosas dicen, no? Bueno, pues eso se nos ha olvidado, entonces hay que repensar todo esto. Cuarta propuesta. Voy tarde, ¿verdad? Voy aligerando un poquito, ¿no? Vale, gracias, qué generosa. Cuarta propuesta. Necesitamos que para poder hacer todos estos cambios, repensar la idea de progreso, desarrollo, la economía, todo esto, necesitamos generar una clave de un futuro deseable. Muchas veces la gente que nos hemos dedicado a temas ambientales, yo creo que hemos pecado de muchas cosas, y una de ellas es de dibujar un horizonte apocalíptico. La evidencia científica no dice eso, ¿eh? La evidencia científica dice que ese es uno de los escenarios posibles, pero que hay otros, y que dependerá de lo que sepamos hacer. Es muy difícil generar ilusión, es muy difícil tener la energía que hace falta para abordar un cambio de la profundidad que tiene este, si no conseguimos dibujar un futuro deseable al que queremos ir. Y a día de hoy, cuando hacemos encuestas de percepción y estudios, y por cierto, sobre todo con los jóvenes, ellos ven, bueno, todos, pero especialmente ellos, ven el futuro como un sitio tenebroso al que no quieren ir. No apetece nada ir al futuro. Es un sitio donde vamos a morir achicharrados por el cambio climático, los robots se van a apoderar de nosotros, la inteligencia artificial nos va a manipular, los movimientos de personas van a generar un caos permanente. Ese es el futuro, esa es la imagen de futuro que se ha instalado en el imaginario social. Y por eso cuando preguntamos, y sobre todo a los jóvenes, nos dicen que ese futuro es absolutamente distópico. Por cierto, esto sería otro tema, si quieren luego en el debate abordamos, pero tiene mucho que ver esto también con la idea de que cuando alguien, generalmente hombres fuertes, dicen el miedo te da el futuro, o sea, perdón, el futuro te da miedo, no pasa nada, vuelve al pasado, familia tradicional. Pues una cosa tiene bastante que ver con la otra. Luego, si quieren, en el debate profundizamos un poco por ahí. Quinto elemento. Renunciar a la solución definitiva. No hay una solución definitiva, lo siento. Pero bueno, más vale que lo reconozcamos. Los sociólogos a estos problemas les llamamos problemas retorcidos. Problemas como los ambientales, decimos que son problemas retorcidos. ¿Qué quieren decir? Bueno, muchas cosas, pero sobre todo quiere decir que nunca se resuelven definitivamente y que cada vez que solucionas una parte del problema, creas 5 nuevos. Por ejemplo, hay que cambiar el modelo energético para dejar de emitir CO2, ¿verdad? Y gases de efecto invernadero. Ok, energías renovables. ¿Sí o no? Fácil, ¿no? Solucionado. Bien. Conflictos en los territorios por la incorporación de parques de energías renovables. Claro, bueno, bien, no pasa nada. Calma. Resolvamos eso. Por cierto, cuando resolvamos eso surgirán otros 5 nuevos, ¿eh? Y tampoco pasa nada, sigamos resolviendo paso tras paso. Pero no nos agobiemos buscando la solución definitiva porque no la vamos a encontrar. Entonces vayamos paso a paso y reconociendo la complejidad de la transición. Nunca hemos hecho una transición como esta, los humanos, que sepamos. No tenemos constatación de que hayamos hecho una transición como esta. Nunca, en la historia. Por lo menos conscientemente. Y la primera vez que se hacen las cosas suelen salir mal. Por lo tanto, ensayo-error. Con la excepción de esta tierra, que son ustedes muy listos, no sé de quién fue la culpa entre comillas,
Pero con la excepción de esta tierra que supo ver desde hace ya unos cuantos años la oportunidad económica que suponía el desarrollo de las renovables, si ahora mismo cogemos el mapa de España, provincias por renta per cápita, y le ponemos al lado el mapa del despliegue de grandes parques de energía renovable, ¿saben lo que pasa, no? Que en las regiones ricas no hay ni un aerogenerador, ni un panel solar. Cataluña, moratoria. País Vasco, ni 1,5. Madrid, ni está ni se le espera. ¿Dónde se están instalando ese tipo de parques? Pues en lo que se llama la España vacía, que generalmente es la España pobre. Y habrá quien podrá pensar, hombre, es que allí los terrenos se regalan, ¿no? No sé si se regalan o no, pero no es extraño que la gente que vive ahí sienta una vez más que su territorio se está sacrificando en aras de otros. Y esta es otra de las propuestas, la sexta. Tenemos que acabar con el concepto de territorio de sacrificio. Yo les decía, vengo de Aragón. Todavía hay familias donde hay gente viva que recuerdan cómo, por ejemplo, en los valles del Pirineo fueron expulsados de sus casas para inundar valles y hacer embalses, para que regaran más abajo o para que generaran electricidad llevándosela a no sé dónde. Esa gente, unos años después, la siguiente generación, vio cómo su valle era en parte vendido para desarrollar apartamentos, bloques de apartamentos que, por cierto, se usan una media de 12 días al año. Y nuevamente el valle fue inundado, esta vez de apartamentos. Y en algunos casos esa misma gente ahora está viendo que el terreno que queda se está dedicando a grandes instalaciones de energía eólica o de energía fotovoltaica. Y entonces te dicen, ¿otra vez mi territorio se sacrifica para que se desarrolle otro territorio? ¿Otra vez? Bueno, pues esa idea de territorio de sacrificio necesitamos acabar con ella. Y necesitamos que esas instalaciones de energía renovable, que son fundamentales, que hay que hacer más y hay que hacerlas mejor, como necesitamos hacerlas rápido, necesitamos hacerlas bien. Y eso implica llegar a acuerdos con los territorios en un marco de ganar-ganar. No pueden ser territorios de sacrificio, tienen que ser territorios que se beneficien de esto también. Porque o la transición ecológica es un ganar-ganar o no será. Porque muchos de esos conflictos, cuando menos, retrasan la instalación de renovables, cuando menos. Y en algunos casos no solamente retrasan, sino que la impiden porque se van a los tribunales y en algunos casos con motivo o con o sin motivo, pero el tribunal le da la razón. Entonces, problemas complicados, problemas retorcidos, no encontramos la solución definitiva, vayamos poco a poco con las salidas y acabemos con nociones que pueden arruinar directamente la transición ecológica, como puede ser el caso de esos territorios de sacrificio. Séptima cuestión. La pregunta del millón, que quizás salga después en el debate, que todo el mundo hace es, bueno, mira, esto es muy complicado, esto es muy grande, aquí hay muchas empresas, la energía, nada menos que el mundo de la energía, el agua, la gestión del agua, esto es complicadísimo, ¿no? Pero ¿yo qué puedo hacer? Mi amigo Unzeta y yo, que me ha dado mucha alegría encontrármelo aquí, compartimos muchos años trabajando en la Fundación Ecología y Desarrollo, en ECODES, una fundación que tiene sede en Zaragoza, que trabajábamos mucho en torno a esto, qué puede hacer la ciudadanía en este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de desafíos. Yo, después de pensarlo mucho, he llegado a la conclusión de que podemos hacer tres cosas, y a lo mejor no son las que habitualmente pensamos. Porque esto de cerrar la luz cuando sales de casa o apagar o cerrar el agua cuando te lavas los dientes, eso está muy bien, eso hay que hacerlo. Pero eso no hay que hacerlo por ecología, eso hay que hacerlo por sentido común, porque derrochar es una horterada, ¿no? Entonces, no podemos derrochar, ¿qué sentido tiene? Vale. Pero una transición de la dimensión que estamos hablando necesita algo más. ¿Qué puedo hacer yo? Tres propuestas. Primero, cuando se pueda actuar. ¿Qué quiere decir esto? Que no todo el mundo puede comprar alimentos de agricultura ecológica, porque son mucho más caros. Pero el que pueda, tiene que hacerlo. No todo el mundo puede ponerse una placa solar en su casa, porque vivo en un edificio del centro de la ciudad, viejísimo, lleno de personas muy mayores que no lo entienden, no hay tejado. Vale, pero el que pueda, que se la ponga. No todo el mundo tiene acceso a una carne de calidad o a un pescado de calidad, ni por renta ni por disponibilidad. En según qué sitios no hay, ¿no? Vas al supermercado o al mercado y no hay. Entonces, actuar en la medida de nuestras posibilidades, cada cual en las cuestiones del día a día, es fundamental. Pero hay una cosa más importante, yo creo, que es exigir. Exigir a quienes tienen que tomar las decisiones
que tomen decisiones en este sentido. Y aquí estamos hablando de empresas, estamos hablando del ámbito político, estamos hablando de todas aquellas entidades que nos rodean. Al rector de la universidad o a la rectora de la universidad hay que exigirle que esa universidad tenga criterios de sostenibilidad, que incorpore estos temas en la formación de sus estudiantes, que los profesores los tengan en cuenta por ejemplo, a los ayuntamientos que pongan en marcha las políticas que tienen que poner de movilidad, de agua, de energía, de residuos, lo que sea. A nuestras compañías eléctricas que hagan el favor de ir incorporando más energía verde, porque si no nos iremos a otro proveedor que tiene más energía verde. O que nos ayuden a montar una comunidad energética en nuestro barrio, porque queremos empezar a montar y a desarrollar comunidades energéticas. Por lo tanto, segunda cuestión, exigir. Pero hay una tercera cuestión que podemos hacer, que la podemos hacer todos, casi todos, y que es muy fácil y que sin embargo no se nos ocurre, que es votar. Yo no voy a decir a quién tiene que votar, obviamente, pero lo que sabemos por todas las encuestas es que de todos los criterios que utilizamos para decidir a quién votamos, los temas ambientales no están. Pues entonces igual es que tampoco nos importan tanto. Porque si resulta que el momento de participación política por excelencia, que es el voto, lo disociamos totalmente de las cuestiones de transición ecológica y de medio ambiente, igual no nos importa tanto. No, sí que nos importa. Pero sin embargo no lo ponemos en relación. Y ahí cada cual sabrá lo que tiene que hacer. Pero incorporar los criterios de políticas ambientales a la hora de decidir a quién damos nuestro voto en nuestro ayuntamiento, en nuestra comunidad, para el gobierno, para el Parlamento Europeo o para lo que sea. Necesitamos ir pidiendo y exigiendo en los programas políticos y a los responsables políticos que nos digan cuál es su propuesta ambiental, para ver si le voto o no le voto. Por lo tanto, 3 elementos que podemos hacer. Y hay una siguiente cuestión que no está mucho en nuestra mano como ciudadanía individual, pero sí que podemos exigirla, y es que nos estamos dando cuenta con el paso de los tiempos que con participar no basta. Desde hace unas décadas se planteaba que las cuestiones de medio ambiente y de transición ecológica necesitan no solamente ir a votar, por supuesto, sino necesitan procesos de participación, ¿no? Bueno, pues después de unos cuantos años experimentando procesos de participación en ayuntamientos, en municipios grandes y pequeños, en comunidades autónomas o en ministerios, nos estamos dando cuenta que en realidad no es algo suficiente como para que esa participación tenga efectos tanto en la toma de decisiones como en la ciudadanía. Pero están empezando a surgir otro tipo de metodologías que parece que nos están ayudando más, que son los procesos de deliberación. Cuestiones como las asambleas ciudadanas por el clima, por ejemplo, son un ejemplo que está empezando a funcionar bien. No quiere decir que sea lo único, se pueden hacer más cosas. Aquí en Navarra tuvieron una, no hace mucho, hace unos meses, ¿no? Si no me equivoco. Sí, hace unos meses. Creo que fue este curso, creo recordar, ¿no? Son pequeñas experiencias, bueno, pequeñas o no tan pequeñas, ¿no?, que se van teniendo, que por lo que vamos viendo desde el punto de vista de la investigación sociológica ayudan bastante a entender la complejidad del fenómeno. Ayudan también a las administraciones o a los representantes políticos a entender cómo la ciudadanía percibe este tipo de políticas y generan una mayor conciencia en general de lo que nos estamos jugando. Son procesos de deliberación, si quieren luego podemos profundizar, como hemos hecho alguno de ellos, donde con una formación por parte de especialistas, un grupo de ciudadanos y ciudadanas que no tienen por qué saber nada del tema, se encierran a debatir en torno a una cuestión ambiental con una propuesta en concreto. Por ejemplo, con una pregunta en concreto. Por ejemplo, la Asamblea Ciudadana por el Clima, que se celebró a nivel de todo el Estado español justamente en la pandemia, que tocó allí, partía de una propuesta, una iniciativa del Gobierno de España, del Ministerio de Transición Ecológica, donde quería preguntarle a la ciudadanía cómo hacer un país más resiliente y justo frente a la crisis climática. 100 ciudadanos y ciudadanas seleccionados al azar, sin ninguna formación previa, que se prestaron a participar y estuvieron deliberando. Además, como fue la pandemia, se hizo casi todo online, con lo cual había un esfuerzo extra, ¿no? Bueno, pues de esto han pasado ya 3 años. La mitad de las personas que participaron siguen activas en cuestiones ambientales, que no está nada mal, y el conjunto de los que participaron se siguen mostrando muy sensibles y muy proactivos a este tipo de políticas. Entonces, de momento, con todas las cautelas, porque hay que dejar mostrar más tiempo, pero de momento parece que este tipo de mecanismos de deliberación sí que pueden estar dando resultados interesantes desde el punto de vista de la implicación ciudadana, ¿no?
Voy terminando. 2 cuestiones para terminar del decálogo de propuestas. La penúltima. Lo decía al principio cuando hablaba de la complejidad, ¿no? Necesitamos conocimientos, en plural, necesitamos muchos conocimientos y los necesitamos actualizados. Pero necesitamos que esos conocimientos se pongan al servicio de la transición. Y eso implica un movimiento en 2 direcciones. El primero lo comentaba antes, ¿no? Que la política incorpore el conocimiento científico a la toma de decisiones. Pero hace falta la otra cara de la moneda, que el conocimiento científico se quiera incorporar a la toma de decisiones. Y muchas veces en el ámbito técnico, científico, académico, vivimos de una forma muy cómoda y muy confortable en nuestros ecosistemas y cuesta. Cuesta salir a la calle, cuesta poner el conocimiento a disposición, cuesta ser cuestionado, ¿no? Cuesta todo ese tipo de cosas. Entonces, esa transición necesita de los mejores conocimientos disponibles. Y para eso hace falta el movimiento en 2 direcciones, de la política a la ciencia, de la ciencia a la política. Y trabajando conjuntamente. Y acabo, que ya me he pasado muchísimo del tiempo. Para mí lo fundamental, lo anunciaba antes, lo dejaba caer antes, pero lo fundamental es que consigamos hacer. Fíjense que no digo comunicar ni convencer, no. Sino que necesitamos hacer de la transición ecológica una oportunidad. Yo soy bastante reacia a la noción de sacrificio. Comentábamos algo antes, ¿no? Cuando se dice eso de hay que sacrificarse por el planeta. Bueno, aparte de que ya hemos visto que no es el planeta, sino que somos nosotros. Eso de que hay que sacrificarse. Dejar el coche en casa todos los días y evitarte 2 horas de atasco en las grandes ciudades para ir y volver a trabajar. ¿De verdad es sacrificarse? Renunciar a tener una dieta excesiva en carne y tener una dieta mucho más amplia y variada en frutas, verduras, legumbres, mucho más rica, ¿de verdad es sacrificarse? Tener una ciudad donde consigamos dejar aparte los humos y podamos respirar y hacer deporte sin ahogarnos al aire libre, ¿de verdad es sacrificarse? Sacrificarse quiere decir que tienes que renunciar a algo que es positivo. Yo tengo que sacrificar tiempo de estar con mi familia porque tengo que trabajar. Pero el tiempo de estar con mi familia es algo positivo, ¿no? ¿De verdad cuando hacemos este tipo de cosas nos estamos sacrificando? No. Con una salvedad. Y es que para que esto sea una oportunidad y no sea un sacrificio, todos tenemos que hacer nuestra parte del trabajo. Los políticos tienen que poner un transporte público de calidad, por seguir con los símiles, facilitar dietas más variadas, facilitar el conocimiento de todo esto, facilitar esos productos. Las empresas tienen que tener tecnología disponible para que todo esto sea realidad. Y la sociedad en su conjunto tenemos que entender todo este tipo de transformaciones. Entonces, mi conclusión es que si todo el mundo hace lo que tiene que hacer y se están haciendo cada vez más cosas, y soy un pelín más optimista que lo que suele ser la media, efectivamente la transición ecológica es una oportunidad. Y es una oportunidad para que todos y todas vivamos mejor, que es de lo que se trata, los que estamos y las que vendrán. Estos últimos días, meses, se está hablando mucho en España de la enorme oportunidad económica que supone tener una energía más barata como consecuencia del enorme desarrollo de renovables. Pues claro. Pero eso hace mucho que se sabía. ¿Qué ocurre? Que el coste de la transición implica que en el cambio hay gente, y aquí estamos hablando de poder, hay poderes que van a perder y poderes que van a ganar. Y esos poderes que van a perder, pues van a intentar perder lo menos posible. Y hasta que no existan tecnologías y modelos de negocio capaces de sustituir a lo que ahora mismo hay, pues será mucho más complicado que se muestren más proactivos y que faciliten esa transición. Pero claro que hace años, incluso alguna década, que se sabe que el desarrollo de renovables en España haría de la energía barata un factor de competitividad económica, como tantas otras cosas. Ahora, eso sí, hace falta que cada uno haga lo que tiene que hacer, ¿no? Por lo tanto, yo lo voy a dejar aquí reivindicando la necesidad de conseguir, insisto, no comunicar o convencer, no, hacer de la transición ecológica una oportunidad, entre otras cosas porque nos va la vida en ello. Muchas gracias.
Bueno, pues llega el momento de plantearle a Cristina todo aquello que, bueno, queramos contrastar con ella. Yo creo que ha dado ideas muy sugerentes y yo personalmente te agradezco que seas tan positiva, porque muchas veces en este tema especialmente, pues es verdad que la desesperanza te lleva una inmovilización, muchas veces no sabes por dónde tirar. ¿Hay alguna pregunta? Mira, aquí tenemos. Cristina, una vez más, de las muchas que te oigo, es un auténtico placer. Has hecho una exposición clarísima, has hecho una exposición que, como decía la compañera, pues es realista, con sus cosas buenas y malas, pero está cargada de optimismo, das salidas, como has dicho, ¿no? Y claro, eso es lo bueno y eso es lo que nos gusta, realismo y optimismo, ¿no? Me encantaría que tengo un grupo de amigos que son negacionistas que hubieran estado aquí, porque seguro que les convertirías, porque tontos no son, lo que pasa es que son empecinados, digamos, ¿no? Por cierto que este grupo son buena gente, pero bueno, no quieren ver las cosas. Hay varios de ellos que son muy creyentes y desde luego en el momento en que, como has comentado antes, en el momento que conocieron la encíclica del Papa Francisco y sus comentarios y tal sobre esto, joder, se lo estuvieron pensando y dijeron, pues a ver si esto va a ser verdad y nosotros estamos equivocados. En fin, una pena que no hayan estado aquí. Y una vez más, en fin, enhorabuena, porque desde luego de este tipo de conferencias se tendrían que dar muchas y tendría que venir mucha gente. Se nota que somos amigos, ¿no? Muchísimas gracias, un gusto. La verdad es que el tema de la encíclica fue importante. Fue importante no solamente para la comunidad cristiana, católica, que también, obviamente, sino porque dio una señal muy clara al conjunto del planeta, al conjunto de la humanidad, ¿no? No es lo habitual, no había pasado nunca, de hecho. Y yo creo que eso elevó el tema y el debate, ¿no? Y en cuanto a lo de dar esperanza, yo insisto con esto. Ya sé que habrá quien pensará que soy una ilusa y una friki. Bueno, pues prefiero estar en el lado de los ilusos. No tengo ningún problema, ¿eh? Me pueden llamar ilusas y no me ofende. Pero ateniéndolos a los datos no hay evidencia de la catástrofe. Insisto, es un escenario, ¿eh? Y es un escenario que además las probabilidades van creciendo, sí. Pero dependerá de lo que vayamos a hacer. O sea, yo a veces veo en ese tipo de discursos derrotistas la excusa perfecta para no hacer lo que hay que hacer, ¿no? O sea, como no podemos hacer nada y esto es un desastre. Y una vez en una conferencia hice una gamberrada en ese sentido, ¿no? Que estaba con un profesor de filosofía además y le dije, ¿tú de verdad crees lo que estás diciendo, que no hay nada que hacer, no? Que sí. Vámonos de fiesta. Si no hay nada que hacer, ¿qué hacemos aquí? Dándole vueltas a la cabeza y lamentándonos, vámonos de fiesta, ¿no? Pues no, claro que hay cosas que hacer y claro que son complejas, pero no tengamos la excusa de que la cosa está muy mal, porque igual es una coraza que nos buscamos para no hacer lo que tenemos que hacer o para no seguir pensando. En este tema yo con mis colegas lo hablo mucho. Decir que todo está fatal es muy fácil, es facilísimo. De hecho es lo que ustedes esperaban cuando han venido aquí esta tarde. Y lo que espera cualquiera cuando abre un libro de medio ambiente o ve una peli o escucha una conferencia o tal. Está todo fatal, vamos a morir todos. Vale, bien, ya está dicho. Venga. ¿Y ahora qué? ¿Pensamos algo más o nos vamos a cenar tan tranquilamente a nuestra casa? Pues hombre, vamos a pensar un poco más y vamos a ver si hay alguna salida. Insisto, por pequeña que sea la posibilidad, hay que intentarla porque son millones de vidas humanas. Entonces, yo más que optimista me gusta decir que es esperanza, dar esperanza. Y testar, porque no tenemos certeza ni de una cosa ni de la otra. Entonces, testemos, ¿no? A ver qué pasa, a ver si podemos ir avanzando en esa línea o no. Cuando todos éramos todavía más jóvenes que hoy, mi profesor de instituto, estamos en el instituto, me contaba que había un agujero en la capa de ozono que era un problema ambiental tremendo. Íbamos a morir todos achicharrados por el agujero de la capa de ozono. Ya saben ustedes que el agujero no se ha cerrado, pero casi.
¿Es comparable el agujero de la capa de ozono a la crisis climática? No, no, que nadie entienda esto, ¿eh? No. Pero lo que entonces parecía imposible, de repente encontró dos elementos: tecnología de sustitución y un convenio internacional. No son ningún milagro, ¿eh? Son cosas que pasan todos los días. Tecnología de sustitución. En vez de los CFCs, que eran los que causaban una parte importante del daño que acababa generando el agujero de la capa de ozono, se inventaban otro tipo de sustancias que hacían funciones muy parecidas. Y un acuerdo internacional, el Convenio de Montreal, donde todos los países se comprometían a dejar de usar esos CFCs y utilizar la tecnología de sustitución. Insisto, el problema no está solucionado al 100%, ni es comparable con la crisis climática. Pero cuando el bueno de mi profe de filosofía, que además era de filosofía del instituto, me contaba esto, pues era el gran problema ambiental que teníamos. Pues hace 20 años, que es nada. Entonces, ¿hay esperanza? Pues claro. Yo, de todas formas, Cristina, quería, porque claro, vivimos en un momento en el que, bueno, parece que Trump está imponiendo las reglas del juego, parece que la ultraderecha va conquistando terreno y con ese discurso negacionista del cambio climático. Y claro, también vemos como las conclusiones de las cumbres del clima pues son claramente insuficientes, ¿no?, para la urgencia que tiene ahora mismo el tomar decisiones políticas para abordar el problema. Entonces, claro, en esta situación pues cuesta mucho ser optimista. Sí que me gustaría que nos dijeses cómo en este contexto es posible tomar decisiones globales, consensos, acuerdos para poder llevar a cabo esta transición ecológica que necesitamos. La pregunta del millón, ¿no? A ver, yo estoy acabando un libro donde, entre otras cosas, he hecho una investigación bastante exhaustiva del discurso ambiental de la ultraderecha. Y tendrán que creerme porque todavía no está publicado. Pero no toda la ultraderecha es negacionista. Anda, sorpresa. Si nos fijamos en Europa, en los partidos de ultraderecha en Europa, hay tres tipos de discursos de la ultraderecha. Los que son negacionistas, que están ahí, que son una parte. Los que no niegan la crisis climática, pero lo que hacen es enfatizar los perjuicios que tiene la transición ecológica en algunos sectores de la población. Por ejemplo, yo no niego la crisis climática, pero critico sistemáticamente toda la expansión de renovables porque destrozan el territorio no sé dónde. Desde la ultraderecha. Que eso lo comparten también otras formaciones. Y tercero, que son los más divertidos, entiéndase lo de divertido, aquellos que no solamente no son negacionistas, sino que reconocen que la transición ecológica es imprescindible, pero se enrollan en la bandera nacionalista de su país. Supongo que ustedes no verían, porque hay que ser muy friki para ver estas cosas, supongo que no verían el último debate electoral, el último cara a cara electoral entre Le Pen y Macron. Bueno, no, normal, vale, no pasa nada. Para eso estamos los politólogos, para ver cosas raras y luego contarlas. En ese cara a cara que tuvieron Le Pen y Macron, de repente, a mitad del debate, la señora Le Pen, Marine Le Pen, se descubre y se reivindica como ecologista y animalista. Y dice: cuando yo sea presidenta, impediré que tengan que venir los pollos de Marruecos, porque si consumimos pollos franceses, estamos ahorrando emisiones de CO2. El nacionalismo climático es uno de los elementos a los que la ultraderecha en estos momentos están desarrollando. Lo relacionan con los temas de kilómetro cero, de territorio, de identidad. Se enrollan en la bandera francesa, murciana, valenciana, española, de donde sea, y tienen un discurso por esa parte. Pero ¿por dónde están entrando y pueden hacer más daño en ese sentido de pérdida de legitimidad, de pérdida de calidad democrática, perdón? Pues sobre todo la ultraderecha es muy hábil en identificar aquellos elementos del sistema que no funcionan y que generan víctimas. Y entran por allí. Por eso todas las polémicas que hay en mi tierra en estos momentos son algunas de las polémicas más importantes que existen en el despliegue de renovables. Se da en la zona del Maestrazgo. No sé si ustedes conocen, Teruel, Castellón, tal, ¿no? Pues hay proyectos muy polémicos y hay un movimiento social bastante importante en contra en esa zona, ¿no?
Los carteles que empapelan buena parte de los tablones de anuncio de los ayuntamientos, que son pequeños municipios, son los carteles de Vox salva el territorio, Vox defiende tus montes, Vox con el maestrazgo. Han identificado que hay un motivo de descontento y están entrando por ahí. Por eso la transición tiene que ser justa, porque si no es justa no se podrá hacer. O se hará a costa de debilitar muchísimo las democracias. Si conseguimos desarrollar políticas de transición justa, que por supuesto pongan en marcha este tipo de iniciativas de energías renovables, pero que lo hagan con criterios de justicia social y de ganar-ganar, no tienen por qué aparecer esos movimientos, ni por supuesto tiene que aparecer nadie aprovechándose de ellos. Ahora bien, si no lo hacemos con criterios de justicia social y lo hacemos una vez más generando esa sensación de territorio y de sacrificio, por allí pueden entrar perfectamente quienes laminan la democracia. Esa es la clave de por lo que necesitamos una transición justa. Justamente eso, ¿no? El caso de Trump es mi favorito. Es mi favorito. Sobre todo estos últimos meses, claro, ¿no? Llegó Trump ganó las elecciones. Y de repente una ola tremenda de periódicos, de analistas. La transición ecológica se viene abajo, porque claro, muy ecológica no está, ¿no? El famoso eslogan Drill, baby drill, o sea, fractura, ¿no? En alusión tanto a nuevas exportaciones de petróleo como al fracking. Esto de las energías renovables era una cosa poco menos que de los woks europeos. Sí, ¿no? Vale. Hasta el punto de que algo que ya venía pasando en algunos estados norteamericanos, cuando llega Trump se hace mucho más evidente, y es que quieren castigar y castigan a aquellas empresas que tengan criterios de ESG, o sea, empresas que gestionen diciendo que tienen en cuenta cuestiones ambientales, de igualdad de género o de diversidad. Y entonces hay algunas empresitas que dicen, uy, no, yo lo haga o no lo haga esto, me lo tengo que callar, ¿no? Entonces yo no tengo políticas de género en mi empresa. Es que a algunas les han multado con millones, ¿no? Yo en mis memorias no digo nada de que me importe el cambio climático, ni de que esté queriendo reducir emisiones o agua, no, porque si no les multan. Vale. Con lo cual, pues era obvio, llegaba Trump y todo esto se acababa, ¿no? Hemos pasado los 100 días. ¿Vemos qué ha pasado? Ha habido fondos de inversión que han dicho, yo me retiro de los grupos de Naciones Unidas que están comprometidos contra el cambio climático, fondos de inversión, o sea, ¿dónde está la pasta? ¿No? Yo me retiro de esos grupos. Vale, te retiras del grupo. Por ejemplo, BlackRock, el principal fondo de fondos de inversión del mundo. Te has retirado, ok. ¿Cuántos millones has desinvertido de energías renovables? Ninguno. A día de hoy. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero a ganar en la transición ecológica, sobre todo en la energía. ¿Cuántos pozos de petróleo se han abierto? A día de hoy, que tengamos constancia, ni uno. ¿Por qué? Porque la industria petrolera en estos momentos, sus estrategias no van por abrir nuevos pozos, sino por diversificar fuentes. Y eso pasa por más energías renovables. ¿Cuántos proyectos de fracking se han aprobado? A día de hoy, ninguno. ¿Por qué? Porque vale una millonada y no tiene nadie seguridad jurídica. ¿Han cambiado las cosas? Sí. Ha crecido mucho el discurso negacionista. Han cambiado y eso es muy gordo y muy importante. Pero cuando luego vas a mirar los datos de lo que está pasando, o sea, sigan la pista del dinero, que dicen los periodistas. ¿Quieres saber qué pasa con algo? Sigue la pista del dinero. Entonces yo pregunto, ¿cuántos millones de euros o de dólares se han desinvertido de energías renovables? A día de hoy, ninguno. Es más, hay un caso que a mí me gusta mucho, que es el caso del Fondo de Pensiones Británico. Un fondo de pensiones británicos, los señores británicos tienen sus pensiones en un fondo, ¿no? Y de repente la gestora de ese fondo, que era norteamericana, dice, yo tengo que eliminar los criterios estos de responsabilidad social, ambiental, de género y tal, porque si no me van a multar en mi país, entonces los elimino. Y los británicos dicen, fenomenal, pues elimínelos. Pero con mis pensiones no juegan. Entonces cogen toda su pasta y se la llevan a otro fondo, a otra gestora de fondos. Uno participado entre Francia y Australia que dice, no, yo no solamente tengo criterios ambientales y de diversidad, es que los duplico. Porque las cuestiones de medio ambiente en relación con los fondos de inversión no es que sea un problema de ecología, de conciencia, no, es que es un problema de riesgo financiero, puro y duro. Por lo tanto, los británicos dicen, ustedes con mis pensiones no van a jugar, que estamos hablando de las cosas de comer. Bueno, pues están pasando todo ese tipo de cosas en el mundo. Entonces es muy interesante analizar en detalle estos movimientos más allá de un titular o más allá de lo que la intuición te puede decir, porque te lleva sorpresas, algunas negativas, pero otras también positivas. Por cierto, los negacionistas en España tradicionalmente han estado en el 3% y siguen estando en el 3%.
Los amigos de Pachos no, de Unceta son algunos más, sí. Entonces se mantienen más o menos los negacionistas de verdad, en torno a un 3%, que por cierto es el mismo porcentaje, más o menos 3-4%, que las personas que se declaran antivacunas. ¿Y por qué digo esto? Porque en la COVID tuvimos una experiencia muy interesante. En España ha habido, insisto, históricamente, y además hay motivos históricos que lo explican, en torno a un 2, 3, cuando más un 4% de personas que se declaran antivacunas, por diferentes motivos. Cuando llegó la pandemia y empezamos a ver que iba a haber una vacuna que se iba a suministrar, de repente llega el CIS y saca una encuesta donde nos dice que el 60 y tantos % no están dispuestos a vacunarse. No puede ser. Es un error. Llega otra encuesta, otra empresa encuestadora, y dice lo mismo en vez del 66 y el 65. Y llega una tercera que dice el 67. Claro, todos locos. ¿Pero qué ha pasado? ¿Cómo es posible? ¿Qué está pasando aquí? De un histórico 3% a un 60 y tantos. ¿Qué ha pasado? Bueno, vamos a ver qué pasa, porque aquí hay que esperar a ver qué pasa. Y efectivamente, cuando las vacunas llegaron y se fueron distribuyendo, y la gente se la fue poniendo, del 60 y tantos % que no querían, acabamos volviendo al 2, 3, 4%. ¿Era un problema de antivacunas? No. Era un problema de desconfianza institucional. La gente no se creía que por mucho que el ministro de Salud, la Agencia Europea del Medicamento, la OMS o quien fuera le dijera que esas vacunas estaban allí y podían funcionar y no eran peligrosas, no nos lo creíamos. El 67% no era de antivacunas, era de desconfianza institucional. Cuando las vacunas empezaron a repartir y se vio que funcionaban como cualquier vacuna, que a alguien le sienta mal, a mí por ejemplo me sentaba muy mal, a alguien le sienta mal, bien, pero bueno, más o menos de lo normal, pues el nivel de antivacunas volvió al histórico del 3%. Entonces, ojo con estos temas de desconfianza institucional que a veces actúan como el ibuprofeno, ¿no? Te enmascaran problemas reales que hay allí y que no ves, porque el ibuprofeno te desinflama y entonces no ves que hay un problema de una muela, por ejemplo, ¿no? Pero el problema está. Y claro, hay que hacerse esas preguntas para poder diseccionar y para poder ver bien cuál es el problema de fondo. Tenemos más preguntas al fondo. ¿Qué hay? Buenas tardes. Ha mencionado al final de la exposición un concepto que luego se expande a casi todos otros elementos que han sido evocados, pero que es el concepto de oportunidad. ¿No le parece que ese término de oportunidad entraña ciertos riesgos? Entre otras cosas porque es un término un tanto resbaladizo, un tanto ambiguo, y en situaciones de premura, como son los que han surgido después de las crisis que vamos padeciendo, parece que se da de algún modo carta blanca a determinadas cosas y se termina por tener la sensación de que la oportunidad se entiende como oportunidad de negocio, que es lo que está sucediendo, entre otros, en el caso que acaba usted de mencionar de su propia tierra. Entonces, ¿cómo puede ser que ante situaciones como estas, desde las instancias gubernamentales, no se sea más estricto y no se venda en cierto modo ese humo de decir oportunidad, progreso? Bueno, eso es contexto PIB, clarísimamente. Entonces, si no rompemos con esos paradigmas, mal vamos, por un lado. Y por otro, justamente a la hora de planificar todo este tipo de cosas, y me vuelvo a remitir a su propia tierra, cuando hablan y todos los gobiernos se les llena la boca hablando de las maravillas que va a ser instalaciones de centros de procesos de datos, ¿cuál es la planificación hídrica que hay para todo eso? En territorios, como usted bien dice, donde las previsiones de acumulación de caudales van a menos y se van a tratar de instalar instalaciones, valga la redundancia, de un consumo desaforado de agua, con lo cual habrá que ver cuál es la disposición para otras necesidades. Y por último ya pasa lo mismo, dentro de lo que es esa laxitud gubernamental por el hecho de un poco huida hacia adelante, generar actividad como oportunidad, actividad verde,
¿cómo puede ser que en vez de reforzar los procedimientos de evaluaciones de impacto ambientales, sigamos desde hace décadas permitiendo que las propias empresas promotoras de cualquier iniciativa sean los que redacten los estudios de impacto ambiental? Nada más. Qué interesante, muchísimas gracias por las tres cuestiones. Voy a ver si puedo sintetizar, porque cada una de ellas da para una semana, pero muy interesante. Efectivamente, la idea de oportunidad es un campo de disputa política, que es a lo que yo me refería cuando hablaba al principio del decálogo de propuestas que hago de politizar la transición. Una oportunidad para unos ámbitos, la oportunidad para unos ámbitos es el desarrollo desaforado de parques de renovables, centros de datos, etcétera. Pero una oportunidad para otros ámbitos es repensar conceptos como el progreso y el bienestar en una clave diferente. Entonces, la oportunidad tiene que ser una oportunidad para que cada cual ponga encima de la mesa su modelo de transición ecológica y eso sea el debate público. Eso es lo que yo quiero discutir, eso es lo que quiero debatir. Pero si lo vemos en términos de oportunidad, habrá quien podrá decir, y de hecho se dice, y hay obras muy interesantes que lo desarrollan, la crisis ecológica es una oportunidad para abordar políticas decididas de decrecimiento que nos lleven a relacionarnos de una manera distinta con el planeta y a repensar todas las bases económicas. Y eso es una oportunidad. Y efectivamente la crisis ecológica es una oportunidad para eso, ¿no? Habrá quien dirá, no, esto es una oportunidad para aprovechar y desarrollar negocios de renovables, por ejemplo, ¿no? Pero esa idea de oportunidad se instala dentro de un territorio en disputa política, que es ese territorio que nos está llevando a revisar todos los conceptos. Entonces, efectivamente, yo no hablaba de oportunidad como oportunidad empresarial, digamos, sino que cada cual tiene que definir cuál es su oportunidad dentro de cada uno de esos paradigmas. Porque a mí esto es una cosa que me llama mucho la atención. Si es que pues se podrá pensar que estoy llevando el ascua a mi sardina y probablemente será verdad. Pero esta es la principal discusión política del siglo XXI. O sea, si es que, salvo esa parte de negacionistas que existen y que es muy poca, a día de hoy muy poquitos sectores, aunque nos llame mucho la atención, y haya que preocuparse por ello. Pero la gran mayoría de la sociedad, de la población del mundo, no tiene dudas de que hay que hacer una transición ecológica. La gran discusión es cómo. Y entonces, insisto en esa idea. Hay quien dice que opere el mercado y la tecnología. Y los que se van a ver perjudicados, las víctimas de esa transición, que opere el mercado. Bueno, pues es que hay familias ideológicas que se basan en esto. Y hay otros que dicen, no hay que decrecer. Esto solamente se hace decreciendo. Dices, bueno, ya, pero decreciendo se puede hacer de forma justa o injusta también, ¿no? Bueno, vamos a ver. Y cada uno tiene su propuesta política. Y ese es un terreno en disputa, efectivamente. Por lo tanto, es ser capaz de ver la oportunidad allí, ¿no? En ese sentido, interesantísimo. Centros de datos. Bueno, temazo, eso también da para un mes, ¿no? Agua, por supuesto. Energía, por supuesto. Territorio, por supuesto. Territorio que se ocupa en esos centros de datos. Los centros de datos no son nubes, aunque hablamos de ellos como la nube, son grandes almacenes subterráneos de armarios llenos de cables y de bichos, ¿no? Entonces, territorio, coste de oportunidad, porque donde se instala una industria, entre comillas de industria, que es un centro de datos, no se instala otra industria, yo qué sé, de electrodomésticos o de coches o de lo que sea, ¿no? Y los centros de datos no se caracterizan por generar empleo precisamente, sino todo lo contrario. Pero por encima de eso, a mí hay una cosa hoy que me preocupa más, fíjate, más que el agua, más que la energía y más que el empleo, que es la transparencia. No sabemos qué consumo de agua y energía tienen a día de hoy los centros de datos. No lo sabemos. Y por una cuestión de protección de la competencia, no tienen obligación de decirlo. Anda, sí, anda. El diario Guardian destapó hace poco una investigación, hace unos meses, de unos centros de datos en Holanda, donde aportaban datos que demostraban que consumían, ojo a esto, un 460% más de la energía que declaraban consumir. ¿Y cuánto consumen de verdad? No lo sabemos. Agua en mi tierra, ¿qué dice usted? Hace poco se instalan unos centros de datos y piden licencia, autorización para usar X volumen de agua.
evaluación de impacto ambiental, sale positiva y se dan esas dotaciones de agua. 5 meses después, se pide un incremento de la dotación de agua de más de un 50%. 5 meses después. ¿Y esto por qué? No, es que los efectos del cambio climático hacen que haga mucho calor y necesitemos más agua para refrigerar. Sí, obviamente, pero hace 5 meses no existía el cambio climático. Ojo. Hace poco, en una mesa redonda donde había una... Lo voy a decir porque es público y además se puede grabar, está grabado, se puede ver en la web. Una mesa redonda sobre el tema del desarrollo de energías renovables. La presidenta de la Diputación Provincial de Palencia, con P, de Pamplona, y vicepresidenta de la Federación de Castilla, lo digo bien, de Castilla y León, de municipios y provincias, alcaldesa del Partido Popular, decía: yo no tendría mucho inconveniente en que nuestro territorio efectivamente sirviera para desarrollar renovables, si al lado vinieran aparejadas industrias, pero subrayaba, de las que crean empleo. Entonces, con el tema de los centros de datos, que insisto, esto es para venir otra tarde y hablar con calma, pero más que el agua, que es muy importante, más que la energía, que es muy importante, más que los puestos de trabajo, que son fundamental, para poder hablar de verdad de todo eso, necesitamos una previa, que es transparencia. Ni hay legislación en estos momentos que obliga a eso, ni las empresas están teniendo comportamientos excesivamente responsables. Es verdad que estos inventos, entre comillas, son jóvenes, llevamos poco tiempo, y hay un compromiso del Ministerio de Transición Ecológica en estos momentos de reordenar todo eso y de exigir transparencia, sobre todo en consumo de agua y de energía. Es verdad que eso existe, ¿no? Bueno, vamos a ver, pero de momento les insisto, o sea, el principal problema es que no sabemos lo que se está consumiendo. Luego, ¿se pueden hacer aproximaciones? Sí, por ejemplo, en Huesca el otro día salió una noticia en el diario El País, ¿no?, de un centro que decía que consumía X y cuando luego mirabas los registros de la Confederación en ese punto de la dotación, ese X se multiplicaba por 5. Pero es una aproximación, no es una cosa que tú puedas fehacientemente decir. Entonces, bueno, transparencia para poder empezar a debatir. Y lo de las evaluaciones de impacto ambiental, pues claro, pero si es que hemos visto evaluaciones de impacto ambiental positivas en proyectos que no hace falta ser ingeniera para ver que desde el punto de vista ambiental no hay por dónde cogerlos. Entonces, eso es uno de los temas que requiere una reevaluación absolutamente clara. Muy de acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tenemos? Sí. Buenas tardes. Muy interesante la charla. Quería hacer una reflexión y también una pregunta acerca de un asunto que ha comentado antes relativo al hecho de que no va a desaparecer el planeta, ni va a desaparecer la naturaleza, ni las especies, etcétera. Porque yo creo que falta, no sé por qué no hay pedagogía, o falta mucha, a mi juicio, y esa es un poco la pregunta que yo quiero hacer. ¿Por qué no se enfoca más el tema desde el punto de vista de la relación con nuestros descendientes, es decir, con la especie humana? Porque a lo largo de la historia de la Tierra ha habido extinciones, y no me refiero solo a los dinosaurios, ha habido extinciones masivas, incluso en más del 90% de las especies. La naturaleza ha seguido su curso y en un momento dado aparecimos la especie humana, etcétera. Con lo cual, las consecuencias del cambio climático, que van a afectar a otras especies animales y también vegetales, pero también van a ser oportunidad para otras especies que medrarán, evolucionarán, etcétera. Entonces, yo no sé si va a haber otra especie humana, si vamos a evolucionar hacia otra especie humana. Lo que sí es cierto es que la que somos ahora mismo va a ser la principal, la perjudicada por las consecuencias de este cambio climático. Y no se hace hincapié en eso. Se habla de la destrucción del planeta, etcétera. Y yo creo, es un pensamiento que tengo y no sé si lo comparte o qué opinión tiene, que al final mucha gente puede pensar, pues para lo que me queda en el convento, si va a desaparecer todo, ¿no? O sea, estamos hablando de nuestros descendientes. No estamos hablando de, y insisto, ya sé que hay otras especies animales y vegetales que desaparecerán, pero otras proliferarán, medrarán, se adaptarán mejor al cambio. Entonces, somos nosotros realmente, ¿no? Y yo creo que no se hace pedagogía suficiente de eso. Muy de acuerdo, pero es que ni siquiera son nuestros descendientes, somos nosotros. O sea, que ya hay muertos y enfermos a consecuencia de la crisis climática, además de pobres y más desiguales. O sea, ¿qué está pasando ya? O sea, cuando yo empecé a trabajar en estos temas, se hablaba del futuro, de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos. Que no. La crisis climática se conjuga ya en presente, la estamos viendo.
Insisto, la famosa Dana. Que sí, que Dana ha sabido toda la vida, sí, pero ni con la frecuencia ni con la virulencia de esa. Existe una cosa que es complicada salvo para los expertos, que son los estudios de atribución. Cuando hay un fenómeno atmosférico de estas características extremos, se estudia hasta qué punto se puede atribuir o no al cambio del clima. Esos estudios que hace unos años tardaban meses, ahora mismo se conocen en 3-4 días, porque ha evolucionado muchísimo. Y efectivamente muchas de las grandes inundaciones del centro de Europa de hace unos años, la famosa Dana de aquí, por supuesto la Filomena dichosa, las olas de calor continuas que vamos viendo verano tras verano, el récord que vamos pasando todos los meses del más cálido de la historia desde que hay registros, el más cálido de la historia todos los meses, ¿no? O sea, todo eso es crisis climática y está afectando ya. Entonces, es en presente. Y además, efectivamente, las siguientes generaciones, por lo que comentábamos antes, ¿no? Que lo que estamos haciendo ahora, las repercusiones las sufrirán ellos, igual que aquí sufrimos lo que hicieron hace décadas. Entonces, totalmente de acuerdo. Pero fíjese qué curioso que esta reflexión, que yo creo que ya se empieza a hacer un poquito, ¿no? Y yo le agradezco la aportación, es una enmienda a la totalidad, y muy importante que se haga, a cosas que desde el mundo ambiental hemos venido haciendo muy mal, ¿no? ¿Cuál era la imagen del cambio climático hasta hace 2 días? El famoso trocito de hielo con el oso polar encogido porque se caía, porque el hielo se derretía. Eso era el cambio climático. El oso polar encogido porque se derrite el hielo. Y entonces, los que venimos años trabajando en esto decimos, hay que matar al oso polar, en ese sentido, ¿no? O sea, hay que desechar la imagen del oso polar para empezar a explicar que no va del oso polar, que también, pero que va de nosotros, efectivamente. Y sin embargo, en el imaginario era la imagen del oso polar encogido en un trocito de hielo que se iba derritiendo. Entonces, es absolutamente claro lo que acaba de decir. Bueno, pues si os parece lo dejamos aquí. Gracias, Cristina, por esta reflexión que a la vez es una llamada a la acción, es una llamada también a la esperanza crítica. Con eso nos quedamos. Gracias. Muchas gracias.